El primer componente que tiene que vencer el aire para entrar al pulmón es la resistencia elástica, ¿no? Que tiene que ver con la elasticidad que depende de la caja torácica y del pulmón. La caja torácica serían músculos y las costillas, y el pulmón, en primer lugar, tendríamos la tensión superficial, las vías aéreas, las tinas y los alveolos. Entonces, la tensión superficial constituye el 60% de la elasticidad y es la fuerza de atracción de las moléculas al estar expuesta a dos o más interfaces y que tienden al colapso y a adoptar una forma esférica. Eso se demuestra a través, cuando extraímos el pulmón, que colapsa, pero cuando lo lavamos es mucho más difícil expandirlo. Y es más difícil expandirlo porque hemos quitado el surfactante que actúa en la llamada ley de Laplace, disminuyendo la tensión, que es igual a la presión, dos veces la tensión sobre el radio, disminuye la tensión superficial y entonces se necesita más presión para distender esta esfera. Entonces el surfactante disminuye la tensión superficial y actúa sobre todo en las esferas más pequeñas, es decir, en la expiración. Disminuye la presión de las alveolos más pequeños, porque si no sucedería que estos alveolos de diferentes tamaños no homogéneos formarían un solo gran alveolo, porque el alveolo más pequeño, al tener más presión por ser de menor diámetro, llevaría todo su contenido hacia el alveolo de mayor tamaño con menor presión. Entonces, disminuye la presión, sobre todo la presión para mantener este alveolo distendido en los alveolos de menos tamaño, es decir, en la expiración. Y también es responsable de la histéresis, que es la diferencia de presión entre la inspiración, cuando se necesita más presión, que en la expiración, que se necesita menos presión. Entonces, vamos a hablar cómo este aire vence esta resistencia elástica. Tenemos que, como ya habíamos hablado, la entrada de aire comienza a nivel de la capacidad residual funcional, donde la presión alveolar es cero porque se igualan las fuerzas que tratan de expandir y colapsar el pulmón. Tenemos acá en este modelo, vemos cómo el alveolo tiene una presión cero, por fuera está el pulmón, que es de color amarillo, y por fuera el espacio intrapleural, que tiene una presión negativa, pues viene de las fuerzas que tratan de expandir el tórax y colapsar el pulmón, hacer fuerzas contrapuestas, pues sencillamente se produce una presión contraria negativa. Lo que rompe el equilibrio de esta en la capacidad residual funcional, donde la presión intrapleural es cero, perdón, la presión intraalveolar es cero, es la contracción del diafragma, que aumenta la presión intrapleural negativa, y esta presión intrapleural negativa, que como toda la presión negativa lo que hace es succionar, aumenta esta presión, produce presión negativa dentro del alveolo, y esta presión negativa es la que hace que entre el pulmón y se expanda el tórax con todos los componentes que vimos que producen el componente elástico y el pulmón. Al ceder la contracción diafragmática, se colapsa el pulmón y la caja torácica, y la presión alveolar, que era negativa, ahora es positiva, y esto es lo que hace que salga el aire. Y la presión intrapleural es negativa, pero menos que en la inspiración, hasta llegar a la presión, hasta llegar a la capacidad residual funcional. A la derecha vemos cómo en inspiración la presión intraalveolar es negativa, por debajo de cero, y en expiración se hace positiva. Ok, la presión intrapleural es negativa durante inspiración y expiración, pero más en la inspiración, y el volumen corriente entra en inspiración y sale en la expiración. Entonces, acá tenemos, ¿verdad?, el componente elástico del pulmón, que tiene del pulmón y la caja torácica, que tiene dos componentes básicos: la parte torácica, que es línea interlineada azul, mientras que la línea punteada roja representa el pulmón. La suma algebraica de estos dos componentes produce esta línea negra, que es lo que representa el componente elástico del pulmón, y entonces vemos que están graficados desde cero, el volumen en el eje de las Y hasta 100%, que es lo máximo de capacidad pulmonar total,
Entonces comienza desde volumen residual, que es VR, y llega a capacidad residual funcional. En la capacidad residual funcional, la presión de retracción, que está representada en la línea de las X, es 0, y allí las fuerzas que colapsa el pulmón y la expansión torácica se igualan, y por eso a nivel de la capacidad residual funcional en el alveolo la presión es 0. A la derecha está la curva volumen-presión, pero el recién nacido. Acá vemos que la línea azul interlineada es diferente, porque por encima de un punto, más allá de la capacidad residual funcional, esta línea no vemos que no aumenta la presión, sino que aumenta el volumen hasta el infinito, y este componente torácico, que es lo que hablábamos anteriormente, donde la capacidad de distenderse, o lo que llamamos el compliance, es hasta el infinito, y por eso no se usan relajantes musculares en estos pacientes. Ok, ahora entonces tenemos el componente de distensibilidad o elástico del pulmón. Entonces acá vemos, ¿verdad? Volumen versus presión. Con una presión de 3 vemos que se desplazan 3,1 litros de volumen de aire, ¿no?, que entra al pulmón. Cuando eso sería la distensibilidad, que es lo que se llama, lo que se entiende como el cambio de volumen por cambio de presión. Cuando disminuye esta distensibilidad, la curva de elástica, ¿verdad?, que habla de la elasticidad, se va a acostar, es decir, se va a desplazar hacia abajo, y acá la vemos con donde dice SRA. En esta curva vemos que con la misma presión de 3 ahora movilizamos apenas menos de 1 litro. ¿Ok? Eso quiere decir que hay menos distensibilidad, y esto ocurre en procesos como membrana hialina, alteración de tórax, edema pulmonar o neumonías.